nos ayuda a poder, a partir de esta herramienta, analizar datos. ¿Qué datos? Más que todo, análisis de datos cuantitativos, ¿ok? La estadística nos ayuda a poder hacer un estudio de algunos datos, ¿ok? De cualquier sea la situación. Puedes estudiar de animales, mascotas, perros, gatos, animales mayores, menores, personas, cuestiones de laboratorio, objetos, cosas, cuestiones de una sociedad, de una población en específica. La estadística se utiliza en muchas cosas y bueno, pues el área de veterinaria no está exenta de esto, es más, mucho más utiliza. Por ejemplo, los índices de rabia canina en distintas zonas, el número de perros de distintas razas por zona, número de animales por familia, número de distintas situaciones, enfermedades, en fin, hay muchas situaciones, todo lo que se puede evaluar de manera cuantitativa van a tener que ser sometidos sobre un análisis minucioso, sobre un programa estadístico, ¿no? Desde algo más sencillo hasta algo más complejo. Entonces, la estadística nos ayuda a organizar, o sea, primero nos ayuda a analizar datos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos datos, vamos a poder organizar estos datos. Primero vamos a querer analizar. ¿Cómo vamos a analizar los datos? Tenemos que organizar primero los datos. Una vez que los tabulemos los datos, vamos a organizarlos, vamos a sintetizarlos o vamos a someterlos a un análisis de un programa y en función de eso vamos a sacar una conclusión, una inferencia, ¿ok? Una población en conjunto, ¿ok? Entonces, eh, sobre muchas áreas nos va a servir siempre la estadística. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la metodología científica, ¿no? Y el método científico se aplica en todo sentido en una carrera profesional, en todo sentido, porque a través de un método científico usted va a poder hacer un trabajo de investigación. Si usted hace un experimento, por decirles, está probando algún fármaco contra alguna enfermedad, alguna plaga, alguna situación de, de, de un perro, de un caballo, de una vaca, tiene que hacer un experimento, ¿verdad? Entonces, al hacer el experimento, tiene que hacer una secuencia de pasos ordenados que establezca que eso no solamente va a ser una investigación empírica, sino va a ser una investigación totalmente científica. Entonces, para hacer eso, tiene que seguir una secuencia de pasos, ¿de acuerdo? Para hacer eso, uno de los pasos es la estadística, que nos va a permitir recopilar los datos. Una vez voy al campo, yo recopilo los datos, ya sea animales, ya sea perros, gatos, caballos, vacas, personas u objetos, yo puedo recolectar los datos, ¿me dejo entender? Y a partir de esos datos yo voy a poder analizar esta fuente de información y poder someter a algún análisis estadístico que yo desee, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estadística, vamos a hablar de algunos conceptos que son bastante importantes y relevantes. Uno de ellos es la población, el universo y una muestra. Cuando hablamos de una muestra o de una población, bien, les vamos a decir a todos, jóvenes, por si acaso, que una vez que yo permite el ingreso, vamos a hacer máximo, voy a indicar en el transcurso, ¿no? Son 10 minutos. Es más, yo voy a indicar cuánto tiempo tiene, ¿no? Y si no entra en ese lapso de tiempo la persona, lo voy a sentir mucho, ¿ok? Vamos a continuar de manera muy objetiva. Entonces, a ver, ¿qué es una población? Cuando hablamos de una población de manera estadística, no estamos hablando de un conjunto de personas, pese que también se refiere a una persona. La población estadísticamente es un conjunto de unidades que van a ser analizadas, ya sean animales, ya sean personas, o sean seres vivos, o sean objetos, ¿me dejo entender? A todo ese conjunto de unidades, sean seres vivos u objetos, que puedan ser analizados. Entonces, cuando yo hablo de una población, yo me puedo referir a alguna específica característica que tiene un grupo determinado, sean de personas, animales o cosas, ¿de acuerdo? Puedo establecer de la siguiente manera, como ejemplo esto. Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad? Sin embargo, no voy a tomar como población a eso, voy a tomar como población a un conjunto muy específico con características similares. Si yo digo los estudiantes de la Facultad de Agronomía del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estoy hablando de un grupo muy específico comparado si es que hablo
comparado con el otro de decir los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad? La Universidad Mayor de San Andrés son más de 80,000, ¿de acuerdo? Entonces, estoy hablando de un grupo específico que son personas que tienen una característica en particular común. ¿Cuál es la característica? No importa sea varón o sea mujer, pero ese grupo pertenece a al programa de veterinaria isotécnica. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la característica que define a ese grupo como población. Yo puedo utilizar el otro referente como estudiantes de la UNSA como universo. El universo es el genérico de lo que se está hablando en ese sentido. ¿Me dejo entender? Entonces, es de esa manera de que cuando ustedes se refieren um, a una población es un grupo específico. Otro ejemplo, el, el, a ver, en los perros Cooker, ¿no? Del departamento de La Paz, o digamos de una zona en específico, digamos de la zona central, quiero estudiar. Entonces, quiero estudiar el índice de rabia canina en los perros del departamento de La Paz de la zona central. ¿Cuál es la población? Todos aquellos perros que se encuentren ubicados en el área de la zona central del departamento de La Paz. Esa es una población, es un conjunto de seres, en este caso animales, que comparten esa característica. ¿De dónde? Del departamento de La Paz. ¿De dónde? De la zona central. En cambio, si yo hablo de los perros de La Paz, que quiero estudiar alguna característica en particular, qué sé yo, por razas, las características por razas del departamento de La Paz en mascotas, en perros, entonces voy a hablar de manera genérica absolutamente de todos, ¿verdad? Si es que yo hablo de manera específica de un grupo, le estoy dando esa característica de identificar a una población como grupo, ¿ok? Tamara Quiroz, perdón. Tamara Quiroz Rundo. Prende su micrófono, por favor. Tamara Quiroz Rundo. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor, por segunda vez? Bien, lo siento. Juan Camamán y Luis Enrique. Juan Camamán y Luis Enrique. Van a disculpar, como corresponde. Juan Camamán y Luis Enrique no están, ¿no? ¿Está o no está? Vamos a retirarlo. Tamara Quiroz Rundón, ¿está? ¿Se encuentra o no se encuentra? Bien, perfecto. La persona que quiere realizar alguna otra tipo de indicar son las situaciones que hemos quedado bien claras las cosas. Entonces, cuando hablamos de una población, hablamos de un grupo específico con unas características en común que los determina como un grupo particular, ¿me dejo entender? Estamos hablando de personas, cosas u animales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que yo quiero utilizar en cosas, en laboratorio, por ejemplo, quiero ver la exactitud o la precisión de los microscopios que tiene la Facultad de Agronomía respecto al análisis de algún parámetro químico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mi población es todos los... Perdón. Bueno, en este caso, como les decía, estamos hablando de un objeto, sería toda la población
agarraríamos todos los laboratorios y veríamos cada microscopio y juntaríamos todos esos y podríamos compararlos, ¿no? Haríamos un análisis similar y ver si realmente son iguales todos los análisis para poder verificar que sean iguales o no sean iguales, ¿no? Entonces, en este caso hablaríamos de cosas, estaríamos hablando de cosas u objetos para poder identificar, ¿no? ¿Qué son todos los microscopios? ¿De dónde? De la Facultad de Agronomía. Tiene una característica particular, no estoy hablando de otros, ¿no? Sino específicamente de eso. Entonces, en población son todas las unidades que estoy trabajando que voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el curso, ¿cuántas personas somos ahora? Son alrededor de 55, ¿verdad? Muy bien. Tenemos 55 personas y eso lo vamos a tomar como población. ¿Me dejo entender? Población son 55 personas. La materia de estadística aplicada contiene 55 personas. Y bueno, entre eso está varones y mujeres, pero esa es la población, ¿me dejo entender? Que están inscritas en la materia y que están pasando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el caso de hablar de una muestra? La muestra es un conjunto o es un subconjunto de la población que se toma de carácter aleatorio y esta muestra tiene la característica de ser representativa. Cuando hablo yo de un término representativo, no estoy hablando de que sean los mejores datos, sino tiene que ser totalmente aleatorio, que cumpla ciertos criterios para conformar una muestra. Entonces, la muestra es parte de lo que es una población. Es parte de lo que es una población. Es una pequeña parte de la población. Entonces, si yo quisiera estudiar al curso de las 55 personas, quiero medir el peso, por ejemplo, puedo hacer de esa manera, puedo medir a las 55 personas el peso, puedo medir el peso, la edad, el color, el cabello, si usa lentes, no usa lentes, dónde vive, ¿verdad? Muchas cosas puedo medir, pero solamente con un ejemplo del peso, ¿de acuerdo? Si es que yo mido a las 55 personas con el peso, por el peso, me va a ser bastante costoso. Pero ¿qué pasa si es que yo agarro una muestra y solamente agarro a 10 personas y mido? De manera aleatoria voy a seleccionar 10 personas y voy a evaluar el peso. Saco mi estadística, mi promedio y puedo indicar de ese promedio de esas 10 personas que han sido seleccionadas de manera aleatoria, también va a representar a toda la población, o sea, los 55 datos que yo tengo en la población. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿para qué nos sirve la muestra? Para poder sintetizar o simplificar el trabajo que se realiza. Si usted tiene un establo con 5,000 cabezas de ganado bovino para carne, no va a ser complicado que usted llene, o bueno, y eso que 5,000 es poco. Normalmente son arriba de 10,000 cuando se tiene, ¿verdad? En el Beni o en Santa Cruz. Entonces, es un poco complicado. Cuando se tiene una gran magnitud en términos de unidades en la población, se trata de utilizar normalmente la muestra para poder simplificar el trabajo y sea de manera bastante representativo para que yo pueda trabajar solamente con la muestra y pueda sacar conclusiones de toda la población. ¿De acuerdo? Perfecto. Vargas, Alba, Stephanie, Iris, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alba? Por favor, el tema de la puntualidad en el ingreso a clase, ténganlo muy en cuenta para el siguiente. Es primera y última vez que les permito ingresar posterior al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, mil disculpas. Entonces, cuando hablamos de los tipos de variables, bueno, acá ya hay otro concepto que también tienen que conocer, ¿no? Y esto es la variable. ¿Qué es una variable? Una variable es algo, como su nombre indica, va a variar. Es algo que yo puedo medir, es una característica que yo puedo medir, ya sea en animales, en cosas, en objetos o en personas. ¿Ok? Entonces, una variable es algo que yo puedo medir de una característica de alguna cosa, objeto, animal, persona o algo que me interese. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es una variable, algo que puede variar. Puede tomar distintos valores, ya sean cualitativos o ya sean cuantitativos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de tipos de variable o variable, existen las variables de respuesta. Las variables de respuesta existen
dos tipos por naturaleza, las variables cuantitativas, ¿no? Las que nos interesan bastante porque vamos a utilizar esas, pero las variables cuantitativas son las que utilizan los números para poder interpretar sus datos. Y las variables cualitativas utilizan alguna cualidad para poder identificar a sus variables, ¿no? A sus objetos de estudio, en este caso sean personas, animales o cosas. Juan Camamani y Luis Enrique, por favor, puedes prender tu micrófono. Juan Camamani, Luis Enrique. Presente, ingeniero. Ok, primera y última vez, por favor, que entras después de clase, son 20 minutos que estás ingresando después, ¿ok? Y la próxima que no conteste a la persona que entre de esa naturaleza, pues, obviamente lo vamos a retirar. ¿De acuerdo, Luis? Está bien, ingeniero. Perfecto. A ver, cuando hablamos de tipos de variable, existen estas dos. Yo estoy resumiendo, jóvenes, van a avanzar seguro con sus auxiliares, pero estoy resumiendo y además que tienen los libros para que puedan dar lectura y puedan averiguar más, ¿no? Todo el conocimiento que ustedes quieran obtener en la universidad no necesariamente van a ser en las cátedras, sino parte de ustedes, el que usted pueda realmente profundizar para tener mayor conocimiento y ser más práctico, ¿no? Lo que les estoy dando son las partes más relevantes que son muy importantes y que les van a servir siempre. En los tipos de variables existen dos, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas, expresamos una situación en términos numéricos. Punto final. Cuando hablamos de una variable cualitativa, expresamos una cualidad del objeto en estudio, ya sea persona, cosa u animal. Lo propio en la variable cuantitativa, ¿ok? Entonces, antes de entrar a esto, voy a hacer un pequeño... Vamos a ver esta parte y voy a ir analizando una pequeña cosita, ¿ok? El concepto de lo que habíamos ido hablando es... Tamara Quiroz Rundo. Tamara Quiroz Rundo, por favor, puedes prender tu micrófono. Tamara Quiroz Rundo. No se encuentra la compañera. No está, ¿no? Tamara Quiroz Rundo. No está. Muy bien. Pues como decíamos, en el conjunto, en la población puede ser un conjunto de cualquier cosa, ya sea personas, animales, objetos, pero tienen que tener una característica en común. ¿Ok? Ya en este caso hemos hablado de los estudiantes de veterinaria, hemos hablado de los microscopios de los laboratorios de la Facultad de Agronomía, ¿verdad? Hemos hablado de los perros de la zona central. Pero tiene una característica en común. Por eso una población, se denomina en este caso una población. Salcedo, Mamán y Celina. Puedes prender tu micrófono, Salcedo, Mamán y Celina. Presente, doctor. Perdón, estoy cambiando de dispositivo y el que estoy está con baja batería. Entonces, cuando vemos el tema de la población, estamos viendo las tres cosas, ¿no? Personas, animales o cosas, ¿no? Cuando hablamos de una muestra, estamos hablando de un subconjunto de elementos de una población que se selecciona de esta población para poder estudiar de manera mucho más profunda y no así de todo. Entonces, hemos hecho el ejemplo del curso, tenemos una cantidad de personas, son 55, y a partir de esas 55 yo quiero estudiar a toda esa cantidad de personas. Pero no voy a estudiar las 55, voy a estudiar solamente una parte para que pueda ser mucho más simplificado el trabajo. Y eso que 55 todavía es poco, ¿no? Podría yo trabajar con todo. Pero aún así, voy a solamente en términos para que se pueda entender, yo voy a seleccionar una muestra para poder entender alguna variable de respuesta, poder estudiar alguna variable de respuesta, de las tantas que hay, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra muestra, que nuestra muestra tiene distintas fórmulas para poder ser determinada. Uno dice, ¿y cómo yo saco la muestra? Bueno, hay distintas maneras para sacar la muestra, pero normalmente una muestra llega a ser del 10 al 20%.
Y mire que acá hemos sacado una muestra de toda esta población de manera aleatoria. ¿Quién ha salido? El primero, el segundo, el cuarto, el quinto, el cuarto, el tercero, el cuarto y el octavo o la octava, ¿no? Entonces se han seleccionado 5 personas de ahí. A partir de eso, esas 5 personas van a conformar la muestra y a partir de eso yo voy a poder hacer un análisis, ¿no? Las variables es un atributo o una característica que quieren estudiar, que yo puedo medir de alguna cosa en particular, ya sea objeto, sea persona o sea animal o cosa, ¿verdad? Pues a partir de eso existen distintos tipos de variables. ¿Cuáles son esos tipos de variable? Y esto yo quisiera que me entiendan de manera muy, muy puntual, ¿ok? Existen las variables cualitativas, las que tienen sus cualidades, o las que no se representan de manera cuantitativa, ¿no? O sea, sin números. Las variables cuantitativas utilizan números para poder representar numéricamente a sus valores que estos están siendo estudiados, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso, por favor, voy a hacer este otro video, si no me equivoco. Entonces, tenemos acá los tipos de variables. Los tipos de variables son dos, de manera por razón, en este caso. Estamos hablando nuevamente, ¿no? De personas, cosas, plantas, incluso, o animales, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de los ejemplos para una persona, ¿qué puedo medir? Porque es una característica que quiero medir, ¿verdad? Entonces, puedo medir la edad, la estatura, el peso, el color de ojos, ¿verdad? La escolaridad. Para una empresa, ¿qué puedo medir? Puedo medir el sector, dónde va a trabajar, el tamaño, el número de empleados, cuántos empleados va a tener, cuánta producción va a hacer, cuánto va a ser sus ventas. Si ustedes se ponen a analizar de cualquier cosa que ustedes quieran ver, pueden hacer muchísimas, muchísimas variables de respuesta. Y eso al final lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, característica que yo puedo medir de sea personas, animales o cosas. ¿Ok? Puedo medir el color de piel, el color de cabello, nivel de estudios, que usa lentes, no usa lentes, cuánto pesa, qué altura, en qué zona vive, ¿verdad? Son tipos de variables de respuesta, ya sea cuantitativas o cualitativas, pero tienen una respuesta. En este caso, nivel de estudios es una cualidad, ¿verdad? No hacer una cualidad, sea bachiller, licenciatura o secundaria, es un nivel de estudios, es una característica que yo quiero evaluar de una población, ¿verdad? Entonces decíamos que los dos tipos, las cuantitativas y cualitativas, ¿no? Las cuantitativas asignan un valor numérico a esta característica del objeto, individuo o animal. Las cualitativas, una cualidad. Cuando hablamos de cuantitativas, puedo establecer aquellos que sean valores numéricos, la estatura, la edad, el salario, los números de hijos, las unidades que produce una empresa, el volumen de venta que genera, ¿no? Pues cuando hablo de cualidad, puedo hablar de una variable que es una cualidad. En este caso puede ser sexo, raza, color de ojos, escolaridad, porque esto se establece en función de una cualidad. Yo no puedo establecer por números esto, ¿verdad? Las razas, raza 1, raza 2, no. O color de ojos 1, color de ojos 2 o 3, no. Puedo establecer con una cualidad. Puede ser que de las 55 personas del curso, 10 personas tengan color de ojos cafés o color miel, otras 3 color verde, qué sé yo, y unas 50 o unas 40 personas tendrán color de ojos negros o marrón, ¿me dejo entender? Es una cualidad que voy a expresar en las cualitativas, ¿no? La escolaridad, la calidad es otro aspecto muy, muy relevante porque puedes expresar la satisfacción del cliente. Si yo les hago probar, qué sé yo, un yogur a todo el curso, que sea el mismo yogur para todos, todos van a tener distinto concepto, no van a ser, puede ser que la mayoría diga que les ha gustado, pero a algunos les va a parecer muy dulce, a otros muy salado, pero ese es el concepto de una calidad, de una cualidad que usted está estableciendo, ¿verdad? En cambio, si es que no hablamos de una cuantitativa, siempre va a expresar en valor numérico. Por ejemplo, el número de hermanos que ustedes tienen, ¿verdad? El número de hermanos va a ser 3, 2, 1, o 0, o 5, ¿verdad? Entonces se establece por un valor, en este caso cuantitativo y en otro caso cualitativo. Cuando hablamos de lo que es las variables cuantitativas, en este caso vamos a hacer un pequeño énfasis. La cualidad, en este caso, si hablamos de la variable sexo, va a tener dos, ¿no? Y en esta
se habla que es una dicotómica, porque solo tiene dos variables, ¿no? Ser femenino, masculino, ¿verdad? Tiene esas dos opciones, ¿no? Esa opción existe en ese tipo de variables. Entonces, cuando hablamos de algún otro aspecto, por ejemplo, el sector donde vive, en alguna zona, puedo denominar con nombres, ¿no? Pero cuando hablo de carácter cuantitativo, hablo de dos tipos. Dos tipos. Existen variables de carácter cuantitativo de dos tipos, las que son continuas y las que son discretas. ¿Cuáles son las que son continuas? ¿O cuáles son las que son discretas? Y cuando hablamos de cualitativas existen dos también, las que son nominales y las que son ordinales. Las que son cualitativas vamos a desglosarlas ahora. A ver, las nominales y las ordinales. Lo único que varía acá es, para que nos demos cuenta, para que no nos olvidemos, es el grado de relación y orden que tiene que existir en algunas y que no existen en otras. En las nominales no existe orden. No existe orden, ¿verdad? No existe orden en los nominales, porque solamente se nomina la característica que quieres referir. Por ejemplo, sexo. Del curso 55, 25, 35 personas son de sexo femenino y las otras 20 personas son de sexo masculino. ¿De acuerdo? Punto final. Puedo hablar de los colores de ojos, ¿verdad? 20 personas tendrán color de ojo negro, 10 personas café, 5 personas azul, 5 personas verde. ¿Qué es cierto? Pues es solamente una nominación, no existe un orden. No puede establecer una nominación a establecer un orden, por decirles, las 10 personas que tienen color de ojo negro van a ser primeras, las 10 personas o las 5 personas que tienen color de ojo azul van a ser segundas. No, no existe ningún orden. Cuando yo hablo de una variable de carácter cualitativo en términos nominales, por ejemplo, están las razas. A ver, razas de perros. Razas de perros. A ver, ¿quién quiere participar? Dalgo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Pastor inglés. Los Ok, Bulldog. Boxer. Chau, chau. Chapis. perfecto, perfecto. San Bernardo. Entonces, como ustedes han visto, hay muchísimas especies, en este caso en términos de raza, hablando de lo que es una mascota en especie de perros, ¿verdad? No existe ningún orden, que sea el Cocker primero, después el Bulldog, qué sé yo, ¿no? Porque son una nominación que yo estoy haciendo porque son por una raza, ¿me dejo entender? Entonces, no existe un orden. En cambio, si hablo de ordinales, sí existe. Porque cuando hablo de una variable de carácter cualitativo en términos de carácter ordinal, existe un orden. Por decirles, el mejor ejemplo que siempre instrucción que tiene la universidad. Ustedes están en primero, segundo, algunos están en tercero, qué sé yo, pero ninguno de ustedes está con seguridad en octavo o noveno, ¿verdad? O décimo semestre. ¿Dejo entender? Entonces, hay una secuencia de pasos. Hay una secuencia de pasos. El ciclo de reproducción de un animal, de un perro, tendrá pues fases de reproducción, como de un pollo, ¿verdad? Desde ser cigoto, después huevo, polluelo y demás, ¿verdad? Hasta que crece pollo maduro, ¿verdad? Lo propio, porque existe un orden en este caso, existe un orden. Por ejemplo, en la calidad de servicio, ¿verdad? En este caso se está poniendo de esta manera, pues excelente, bueno, regular, malo. O sea, de lo primario hasta estableciendo un orden, me dejo entender, el grado de escolaridad, el grado de instrucción primaria, secundaria, medio superior, o superior o posgrado, ¿verdad? Entonces, uno no puede saltar eso sin establecer un orden. ¿Me dejo entender? En cambio, en el otro, en los nominales, no tiene que establecer un orden, directamente se aplica, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿quiénes son? ¿De qué equipo son? ¿De qué fútbol son ustedes? Bolívar. Del Ve, Del Always. Oriente. Perfecto. Entonces, en este caso, no existe ningún grado de relación ni de orden que tiene que ser establecido, porque es una cualidad que cada uno de ustedes selecciona, ¿verdad?
Entonces, lo propio, son variables cualitativas, aquellas que dan una cualidad, en cambio, en un término nominal, solamente la nominan por su cualidad. En cambio, en las ordinales, la nominan, pero siguiendo un orden. Siguiendo un orden porque establece la secuencia ordenada de algo, de contener. Pues, por ejemplo, el ciclo de reproducción de una, qué sé yo, de una mariposa. No va a ser oruga y directo mariposa, ¿no? Tiene que ir por fases, ¿verdad? Por fases de reproducción. Lo propio en un cultivo, por ejemplo. En un cultivo, en un forraje, no es semilla y directo ensilaje, ¿no? Tiene que pasar desde semilla, ¿no? A germinación, entallamiento y demás distintas fases hasta que llegas recién al corte, tipo de corte, hasta volverse el fruto, ¿verdad? No existe un orden. Bien, entonces estas son las diferencias de las variables cualitativas. ¿Vamos a utilizar mucho esto? No se va a utilizar mucho porque estas variables cualitativas es un poco complicado, a no ser que usted asigne valores a estas variables, ¿no? Entonces es un poco complejo hacer análisis de este tipo de variables cualitativas porque establecen una cualidad particular de cada persona, ¿me dejo entender? Entonces, es eso, ¿no? Normalmente no se utiliza, pero en algunos casos se puede ver la manera de poder analizar eso, que es un poquito más complejo, que se puede hacerlo, ¿no? Pero normalmente se utilizan las variables cuantitativas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Después de tener esta idea de las variables cualitativas, por ejemplo, ustedes pueden hacer vamos a hacer al finalizar, cada uno va a hacer 20 variables de alguna cosa, ¿ok? Cuantitativa o ya sea cualitativa, ya sea una variable cualitativa de carácter nominal o ordinal, o ya sea una variable cuantitativa de carácter discreto o continuo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que para finalizar, ustedes tienen que hacer 20 variables de lo que ustedes seleccionan. Por ejemplo, usted está seleccionando, qué sé yo, caballos, ¿ok? Quiere trabajar en caballos, en equinos, en ganado equino, y quiere ver, qué sé yo, alguna situación de algún alimento, ¿verdad? Entonces, quiero ver cómo influye ese alimento en el caballo. Y yo voy a evaluar el peso, ¿verdad? El porcentaje de digestibilidad. Puedo evaluar todo tipo de variables, ya sean cualitativas o cuantitativas. A eso usted va a averiguar 20 variables de alguna temática en particular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en otro caso, si es que yo quiero averiguar o quiero estudiar alguna situación, qué sé yo, del perro, de alguna raza, qué sé yo, de un cocker, puedo establecer algún estudio que me interese, ¿no? El número de crías de un perro cocker, el peso al nacer, peso al morir, el crecimiento, ¿verdad? Estoy hablando de distintos tipos de color de pelo, ¿verdad? Distintas variables, ¿no? Entonces, eso se puede averiguar, ¿no? Cuando hablamos de cuantitativas, vamos a hablar de todas aquellas que se pueden evaluar de carácter cuantitativo, ¿ok? En resumen, tomar un valor numérico, ya sean continuos o sean discretos. La única diferencia, ¿ok? La única diferencia es que entre situación de valores enteros y valores continuos. Simplemente eso. Las que son discretas toman valores enteros, como decirte, no pueden tomar valores intervalos. Pues como ejemplo están aquellos, por ejemplo, el número de crías que tiene un perro. Va a ser 6 o 5 o 8, qué sé yo. Pero no puede ser 6.3, ¿verdad? O 8.3, porque no existe eso. Entonces, todas esas variables que tomen valores enteros se llaman, discretas. Por ejemplo, el número de frutos que tiene un árbol de manzana. Vaya a ser unos 3.580, pero no va a ser 3.580.3, no, va a ser un número entero porque son valores enteros que toman esas variables. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué pasa si yo digo la cantidad de leche que produce una vaca? Eso sí puede, pues no le va a salir directo 2 litros, ¿no? Le va a salir normalmente un promedio, que sea, si es un promedio va a ser 10 litros, pero le va a salir 10 o 9.543 ml, ¿no? Punto 3, que sea. Pues van a tomar valores decimales. A eso se refiere cuando son continuos. En fin, las cuantitativas o las variables cuantitativas son aquellas que nosotros podemos medir y a partir de esas variables vamos a poder hacer análisis. ¿Ok? A partir de esas variables se puede hacer el análisis. Por ejemplo, cada uno de ustedes, imagínense que tiene a una mascota, un perro, un gato, lo que sea. ¿Ok? Entonces, acá a ese animal le pueden pesar, le pueden medir, le pueden
cualquier tipo de variable que ustedes puedan hacer. Y de todo el curso, después nos podemos reunir algún otro momento con los presenciales y podemos hacer un resumen numérico en términos de sacar una media, una media, una mediana, una moda, una varianza, una desviación y demás. Porque a partir de esto que son datos numéricos, usted puede evaluar toda una población. Recuerden que estamos evaluando unas poblaciones o muestras. No estamos hablando de una sola cosa, estamos evaluando varias unidades muestrales o unidades experimentales, ¿verdad? Pues si tengo un ganado vacuno, un ganado caprino, bovino, porcino, a partir de tomar datos de distintas variables que ustedes deseen, van a poder hacer todos estos resúmenes estadísticos. Y eso es lo que utilizamos para poder hacer análisis estadístico. ¿Ok? Pues a partir de eso es lo que se utiliza y se puede trabajar de esa manera. ¿Ok? Entonces, como tenemos acá estas variables cuantitativas y las cualitativas, ¿no? Las cuantitativas hemos dicho que son las continuas y las discretas. Las continuas tienen un intervalo o bueno, toman una situación así de intervalo. Ejemplo, la temperatura. La temperatura es un claro ejemplo porque toma un valor, ¿no? 36.5, les han debido medir a muchos de sus temperaturas y les dicen, pues no, su temperatura está 36.3, 36.5, está bien. En cambio, cuando es discreta, toma un valor entero, el número de hermanos que ustedes tienen, el número de empleados de una persona, ¿no? Las asignaturas que han tomado en este semestre, ¿verdad? Un cierto número determinado. Y en función a eso ya se va a poder ver, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Bien, hasta acá, para no tener ninguna otra duda, ¿tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta? Cuarite Ramírez, Naila. Buenas tardes, ingeniero. Naila, a ver, si vos quieres estudiar, a ver, ¿sobre qué quisieras trabajar? Me imagino, no sé en qué tipo de animales. Me gustaría empezar con producción ¿En qué? en bovinos. En bovinos. Yo puedo buscar acá varios bovinos. ¿Bovinos de qué? ¿De carne? ¿De leche? De leche. A ver, por ejemplo, cuando yo hablo de bovino, ganado bovino, aquí estoy hablando de una población específica, ¿verdad? Puede ser una población, por decirte, imagínate que vos tienes un ganado de 500 vacas o 200 vacas lecheras, ¿ok? Eso ya es relativamente alto. Entonces, nadie tiene sus 200 cabezas de ganado y quiere ver qué puede evaluar en términos de producción. Si yo quiero evaluar en producción, ¿qué puedo evaluar de las vacas o de la leche o de lo que usted quiera evaluar? ¿Qué quisieras evaluar? Si es en términos de producción, ya podríamos evaluar calidad, también que esté una leche inocua, ¿no? Pasteurizada. Eso sería en términos de No, producción. perfecto, Naila. Ahora, aplicando el concepto de distintas variables que existen, y haciendo más aplicativo, ¿qué variables podrías evaluar? Por ejemplo, yo te voy a dar unos ejemplos, ¿de acuerdo? Y ahí tú aumentas. O el que desee puede aumentar. Yo quiero evaluar la producción, entonces yo puedo evaluar el peso de las vacas, puedo evaluar la cantidad de producción que da la vaca en la mañana y en la tarde, cantidad de leche, puedo evaluar la temperatura de la leche, puedo evaluar el contenido de proteínas, el contenido de carbohidratos, el contenido de grasa de la leche, sí puedo evaluar el grado de acidez que tiene la leche, sí puedo evaluar la producción por cada litro de leche, cuántos quesos yo puedo sacar, sí puedo evaluar, ¿verdad? Puedo evaluar, ¿qué más? ¿Qué más quisieras evaluar? Puedo evaluar la precipitación pluvial en época húmeda, en época seca, cuánta alimentación se le ha dado, cuánto alimento concentrado se le está dando, cuánto forraje se le está dando,
¿verdad? ¿Qué dosificación se ha dado? ¿Cuántos hijos o cuántas crías ha tenido, ha parido? ¿Cuántos años tiene la vaca en producción, en ordeño? ¿Verdad? ¿Qué más podrías Sí. medir? También se podría medir, no sé, en un examen, digamos, para que la leche salga inocua al mercado, también se puede evaluar el número de bacterias haciendo cultivos, se puede evaluar eso. Exacto. Un análisis microbiológico del contenido microbiológico de tu leche. Perfecto. ¿Qué más? También puede evaluarse los faneros, que es lo externo de un animal, para ver también, porque de esa manera también se puede intuir cómo puede ser la calidad de la leche o también si va a haber una buena producción, eso también se puede evaluar. Ok. Todo puede ser evaluado. Ahí, ¿de acuerdo? Todo. Y lo que hemos hablado ahora, muchas de esas son variables cualitativas y algunas son, en su mayoría, variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. En lo que ustedes quieren trabajar en producción de cuyes, en producción, qué sé yo, de pollos, de vacas, de lo que ustedes deseen. Quiere hacer producción de carne, de charque, de llama, con tantas cosas. A ver, ya, entonces, ¿qué puedo evaluar? La deshidratación, el contenido húmedo, el peso de la carcasa, ¿verdad? El peso al corte antes de la carcasa, ¿verdad? El pH de la sangre, de la carne, qué sé yo, muchas variables. Entonces, la temática que ustedes seleccionen, van a buscar para la siguiente semana, bien, les voy a dar tiempo, pero busquen bien, no lo voy a hacer para hoy día, pero busquen bien, joder. Si usted va a averiguar sobre alguna temática, averigüe todas las variables de respuesta que usted puede medir, ya sean cualitativas o sea cuantitativas. Por ejemplo, si quiere una variable más de la compañera Naila para la leche, puede ser la degustación, ¿verdad? Si es sabor, qué olor, qué color, ¿verdad? Todas esas propiedades organolépticas también son variables de respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo medir, ¿verdad? Puedo medir eso, ¿de acuerdo? Entonces, para la siguiente semana, toda esa práctica, por favor. ¿Tiene alguna otra consulta? Si no, vamos a concluir acá. Inge, ¿podría volver a repetir la práctica, por favor? Sí, puedo originar. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la práctica? La práctica es establecer un objeto. Primero, buscar un campo de estudio, un lugar donde va una población de estudio. Identificar una población de estudio. Naila dijo, yo quiero trabajar sobre vacas o sobre ganado lechero y ahí quiero ver el tema de producción. Punto final. Entonces, está un grupo específico con características similares en común. No son vacas lecheras, no son de carne, sino son vacas lecheras y que a partir de eso la producción puede establecer cierto tipo de variables de respuesta. Quiere estudiar. Entonces, ¿qué puede establecer de variables de respuesta? Mínimamente 20 variables, mínimamente. Si pueden hacer más, mucho mejor. Entonces, es seleccionar una población de estudio, la tarea, seleccionar una población de estudio donde usted puede identificar al menos 20 tipos de variables de respuesta, ya sean cuantitativas o sean cualitativas. Tercera vez, seleccionar una población de estudio de su interés y en función a esa población de estudio, identificar al menos 20 tipos de variables de respuesta, ya sean cuantitativas o sean cualitativas. Imagino que está claro, ¿verdad? Bien. Si no tienen ninguna otra consulta, nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Que estén muy bien. Pero, Ingeniero, una consulta. ¿Dónde claro, vamos a subir lo la voy a tarea? dedicar esto hasta la siguiente semana. No se preocupen, lo saben. ¿Disculpe algún formato para poder presentarle? No Gracias, se Inge. preocupen, todavía no estoy estableciendo un informe técnico, pero posterior a los análisis, cuando hagamos análisis, cuando hagamos análisis estadístico, porque ahora es la parte más importante
A ver, ¿qué pasa si yo quiero evaluar al curso? ¿Qué podría, o sea, si es que yo quisiera evaluar al curso, ¿qué variables de respuesta puedo encontrar en el curso? De las personas, de las 55 personas, ¿qué puedo evaluar? A ver, ideas. ¿Quiénes asisten a clase? Perfecto. ¿Quiénes son puntuales? ¿Quiénes son puntuales? ¿Quiénes asisten a clases? ¿El promedio de las notas? El promedio de las notas, puedo evaluar la calificación de las notas, puedo ver el tema del sexo, ¿verdad? El género, si es sexo femenino, si es sexo masculino. Perfecto. Lentes, Tal vez el color de cabello. color de cabello, es una cualidad, es una variable cuantitativa. Las edades. Las edades, variable cuantitativa. El peso. El peso, La religión. la religión, perfecto, es una cualidad. Participación. La ¿A participación, qué? ¿quiénes participan más? El grado de participación, ¿verdad? Pueden decir quiénes juegan vóley, quiénes juegan fútbol, quiénes, quiénes, quiénes no, quiénes comen un alcohol, ¿verdad? ¿Quiénes viven lejos? ¿Quiénes gastan más cantidad de dinero en pasajes? Depende de cada uno de ustedes qué tonalidad le dé a identificar a su población de estudio y qué área determinada. Pues así como yo estoy viendo unas variables cualitativas o cuantitativas de manera genérica, puedo hacer de manera profunda, específicamente en términos, por ejemplo, de evaluación, de notas. ¿Quiénes han participado? ¿Cuántas prácticas han presentado? ¿Quiénes han dado examen? ¿Quiénes han venido a clases? ¿Quiénes están puntuales? Específicamente solamente sobre eso. Y si tienen eso, van a identificar muchísimas, depende de la temática que encuentren, porque hay miles de variables de respuesta. Pero justo en el examen se olvidan de las variables de respuesta, así que tómenlo en cuenta, ¿ok? Ay, lo siento, Iris, lo siento. Voy a preguntar a los compañeros. Bien, hoy es 23 de agosto, nos damos fecha para el examen. El examen vamos a tomarlo el día, si no me equivoco, el día 20. El día 20 o 27, ¿ok? Lo más probable es que sea el 27 o el 20 de septiembre. Aproximadamente de acá a un mes. Entonces, en función de eso, vamos a dar el examen, el primer parcial. ¿De acuerdo? Y obviamente, saben que el parcial es presencial, así que, bueno, tomen en cuenta eso. ¿Ok? Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, Inge. La tarea es a computadora o A mano, por favor. ya, ingeniero, gracias. Inge, una consulta. ¿Tiene plataforma en Classroom? Porque yo no tenía información. Bienvenida, Rosario. Voy a enviar el código a WhatsApp enseguida. Gracias. Gracias, ingeniero. Ok, nos vemos. Gracias, Hasta luego, Inge. ingeniero. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego.